Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que bien, solo les vengo a dejar este fic. Espero que lo apoyen mucho y suscríbanse para recibir notificaciones cuando suba un nuevo video en este canal. Sin más, empecemos. 1. Líneas borrosas. Yuji Itadori se tambaleaba por los pasillos oscuros del colegio de hechicería, una mano presionando su abdomen donde la sangre comenzaba a empapar su uniforme. Había sido una misión difícil, pero no era nada nuevo. El dolor se estaba volviendo algo tan habitual que apenas lo notaba ya, o eso se decía. Mientras avanzaba, su única preocupación era llegar a la enfermería antes de perder demasiada sangre. Sabía que Shoko Yairi estaría ahí, como siempre, lista para curarlo. Al llegar a la puerta, apenas logró empujarla abierta con una mano, cayendo sobre el marco. El sonido de sus pasos pesados atrajo la atención de Shoko, que levantó la vista de sus papeles y lo observó con su habitual expresión despreocupada, aunque esta vez sus ojos destellaron con algo que él no pudo descifrar. Shoko. Otra vez tú, murmuró, dejando escapar un suspiro fingido mientras se levantaba de su silla. ¿Sabes, Yuji? Empiezas a venir aquí tan a menudo que empiezo a pensar que te gusta verme, Itadori. No es que lo haga a propósito, respondió, caminando hasta la camilla con pasos vacilantes. Shoko se acercó rápidamente, evaluando la gravedad de su herida. Su mano fría se deslizó por su torso, quitando el uniforme empapado de sangre con una facilidad profesional, pero había algo en su tacto que lo hizo temblar ligeramente. Él lo achacó al dolor, aunque una pequeña parte de él comenzó a sentirse incómoda, como si hubiera algo más en esa atmósfera. Shoko. Vaya, parece que esta vez te hicieron un buen agujero, comentó con una sonrisa ligera mientras pasaba sus dedos por la herida, aplicando presión para detener la hemorragia. Sus dedos rozaron la piel desnuda de Yuji, un toque prolongado que se sentía, deliberado. Itadori. Sí, pero nada que no puedas arreglar, ¿verdad? Tragó saliva, sintiendo cómo su piel se erizaba bajo su contacto. Shoko. Oh, claro que puedo. Siempre puedo arreglarte, en más de un sentido, si me lo permites, rió suavemente mientras se inclinaba más cerca de él, su aliento cálido rozando la oreja de Yuji. Yuji parpadeó, no estaba seguro de si había escuchado bien o si simplemente era el cansancio. Decidió no darle importancia. Pero Shoko siguió trabajando, sus manos se movían con precisión, pero a veces parecían rozar más de lo necesario. Los dedos de Shoko pasaron lentamente por el abdomen de Yuji, limpiando la sangre con movimientos casi delicados. Shoko. ¿Sabes? Comenzó en un tono juguetón. Es curioso cómo siempre terminas aquí, conmigo. No es que me queje, claro. De hecho, me pregunto si tal vez lo haces a propósito para poder pasar más tiempo conmigo. Su voz tenía una dulzura inusual, como si sus palabras llevaran un peso adicional, una insinuación sutil que lo hizo sentir más consciente de la cercanía entre ambos. Itadori. Yo, no lo hago a propósito, lo juro. Intentó reír, pero sonó nervioso, se removió incómodo en la camilla, sintiendo cómo el calor en su rostro aumentaba. Shoko. ¿Estás seguro? Arqueó una ceja, mientras deslizaba una mano por su pecho, limpiando con una suavidad excesiva. El tacto parecía durar más de lo necesario, y la forma en que sus dedos rozaban su piel se sentía extraña, casi íntima. Como si quisiera hacerle sentir algo más que alivio. Itadori. No, no haría eso. Evitó su mirada, sus ojos enfocándose en el techo mientras una ligera incomodidad se colaba en su estómago. Shoko dejó escapar un sonido pensativo mientras aplicaba la técnica curativa en su herida, acercándose lo suficiente como para que Yuji sintiera su aliento en la mejilla. Shoko. Lo sé, solo estoy jugando contigo, Yuji. La manera en que sus palabras salieron no hizo que Yuji se sintiera más relajado. Todo lo contrario. La forma en que Shoko bromeaba lo hacía cuestionarse si realmente era una broma. Pasaron unos minutos en silencio mientras Shoko continuaba curándolo, pero cada tanto, sus dedos se deslizaban por su piel de una manera que lo hacía estremecer, como si ella estuviera disfrutando un poco más de la situación de lo que debería. Yuji trataba de mantenerse firme, de concentrarse en cualquier cosa menos en el calor que sentía cada vez que Shoko lo tocaba de manera prolongada. Finalmente, Shoko terminó de curar la herida, pero no se apartó inmediatamente.
En lugar de eso, su mano descansó un momento más en su abdomen, antes de deslizarse lentamente hacia su costado, rozando su piel una última vez. Shoko. Listo, dijo en voz baja, sus ojos fijos en los de Yuji con una intensidad que lo hizo tragar saliva nuevamente. Aunque si alguna vez necesitas algo más, ya sabes dónde encontrarme. Yuji se levantó rápidamente de la camilla, aún sintiendo el hormigueo de su piel donde Shoko lo había tocado. Intentó sonreír, pero todo lo que salió fue una mueca torpe. Itadori. Gracias, Shoko, te debo una, Shoko. No te preocupes, Yuji. Me aseguraré de cobrármela, respondió ella, su tono con una suavidad inquietante, antes de darle una sonrisa pícara que dejó a Yuji con la sensación de que la línea entre lo profesional y lo personal se había vuelto más borrosa de lo que le gustaría. Mientras salía de la enfermería, Yuji no pudo evitar sentirse inquieto, preguntándose si alguna vez volvería a ver a Shoko de la misma manera. 2. Abismo. El sol apenas comenzaba a asomarse entre los edificios del Colegio Técnico de Hechicería, pero Yuji Itadori ya estaba despierto. Había pasado la noche inquieto, reviviendo en su mente los acontecimientos de la noche anterior. No podía dejar de pensar en Shoko, en la forma en que lo había tocado, en la manera en que había jugado con él con ese aire de indiferencia que siempre parecía llevar consigo. Intentó sacudirse la sensación incómoda que le había dejado. No era más que Shoko siendo Shoko, ¿verdad? Ella siempre había sido tranquila, con ese humor sarcástico y una ligera distancia emocional que la hacía difícil de leer. Pero algo en la forma en que lo había tratado la noche anterior lo hacía dudar. Mientras se dirigía al área de entrenamiento para empezar el día, sus pensamientos se vieron interrumpidos por una voz familiar. Nobara. Yuji. Gritó, era Nobara Kujisaki, quien se acercaba con pasos rápidos, acompañada por Megumi Fushiguro. Ambos parecían listos para una misión. Fushiguro. ¿Qué tal estás? Preguntó, con su habitual tono impasible. Escuché que estuviste bastante mal anoche, Itadori. Ah, sí, pero Shoko me curó como siempre. Estoy bien, sonrió de manera forzada, Nobara. Suenas raro. ¿Te hizo algo? Levantó una ceja, notando su expresión tensa, Itadori. No, no, para nada. Solo, estoy cansado, eso es todo, rió nervioso, agitando las manos en un intento de quitarle importancia. Fushiguro. No parecía muy convencido, pero dejó el tema por el momento. A lo largo de la mañana, Yuji intentó centrarse en el entrenamiento. Golpear a los muñecos de práctica, practicar técnicas, todo para distraerse de la sensación persistente que había dejado Shoko. Pero por más que lo intentara, no podía evitar el leve escalofrío que recorría su espalda cada vez que recordaba su cercanía, el suave tacto de sus manos y el tono de voz casi seductor que había usado. Era algo que nunca había experimentado, y honestamente, no sabía cómo procesarlo. Al terminar la sesión, se retiró al comedor, donde se sirvió un poco de comida. Estaba solo, lo que le dio algo de alivio. Necesitaba espacio para aclarar su mente. Sin embargo, mientras masticaba su comida sin mucho entusiasmo, escuchó un suave golpeteo en la mesa frente a él. Levantó la vista y ahí estaba ella. Shoko Yeiri. Shoko. ¿Puedo sentarme? Preguntó con su típica actitud despreocupada, sin esperar realmente una respuesta mientras se sentaba frente a él. Itadori. Sí, claro, respondió, nervioso. Intentó no mirarla directamente, pero la presencia de Shoko era ineludible. Se sentía como si el aire entre ambos se volviera más denso con cada segundo que pasaba. Shoko lo observaba con esa mirada aguda y analítica que siempre tenía, aunque había algo más en sus ojos hoy. Algo juguetón. Y Yuji lo sintió de inmediato. Shoko. ¿Te ves cansado, Yuji? El tono de Shoko era suave, pero había un ligero matiz que lo hacía sentirse expuesto. ¿Dormiste bien? Itadori. Sí, supongo, tragó saliva, recordando que no había dormido nada bien precisamente por ella. Shoko dejó escapar una risa baja, como si hubiera entendido perfectamente el subtexto que él intentaba ocultar. Inclinándose un poco sobre la mesa, Shoko apoyó su barbilla en la mano, observándolo con detenimiento. Shoko. ¿Sabes, Yuji? Estuve pensando en anoche, dijo ella, sin rodeos.
Sus dedos tamborileaban ligeramente en la mesa. ¿Te sentías algo tenso, Itadori? Ah, ¿sí? No lo creo, trató de sonar casual, pero era obvio que su nerviosismo era palpable. Shoko. No te preocupes, solo me preguntaba si te había incomodado de alguna manera. Sonrió de lado, una sonrisa pequeña pero suficiente para hacer que su corazón se acelerara. Su tono seguía siendo casual, pero había algo en la forma en que lo decía que sugería lo contrario. Era casi como si estuviera disfrutando de su incomodidad, Itadori. No, no es eso, es solo que, no estoy acostumbrado a... Eso dijo torpemente, sin saber cómo expresar lo que sentía sin sonar extraño. Shoko. ¿A qué, exactamente? Preguntó, con un brillo travieso en los ojos. Su sonrisa era pequeña, pero su mirada lo atravesaba. Estaba claro que estaba jugando con él, Itadori. Ya sabes, hizo un gesto vago con las manos, esperando que ella entendiera sin que él tuviera que explicarlo. Shoko. Ah, ya veo. No estás acostumbrado a que alguien se acerque tanto. Dejó escapar una risa suave, entrecerrando los ojos con un aire ligeramente provocador. Su voz bajó un tono, volviéndose casi susurrante mientras lo observaba detenidamente. El corazón de Yuji comenzó a latir más rápido, y la incomodidad se transformó en un calor en su rostro. Intentó responder, pero no encontraba las palabras adecuadas. La sonrisa de Shoko se amplió, disfrutando del desconcierto de Yuji. Shoko. No te preocupes, Yuji. Solo bromeaba. Como siempre se recostó en su asiento, su expresión volviendo a la habitual indiferencia. Pero es interesante verte tan nervioso. Tal vez te estresan más cosas de las que pensaba. Yuji intentó relajarse, pero no pudo evitar sentirse bajo el control total de Shoko en ese momento. Era como si ella supiera exactamente cómo provocarlo, cómo llevarlo al límite de la incomodidad sin cruzar la línea. Y lo peor de todo es que no sabía cómo reaccionar. Itadori. Shoko, comenzó a decir, pero ella lo interrumpió. Shoko. Tranquilo. Ya te dije que solo estoy jugando contigo, dijo, levantándose de la mesa, aunque no puedo prometer que dejaré de hacerlo. Le guiñó un ojo antes de girarse y marcharse, dejándolo solo en la mesa, con el corazón acelerado y la mente hecha un caos. Yuji observó cómo Shoko salía del comedor, sintiendo que el aire volvía a sus pulmones. Pero algo había cambiado. La relación entre ellos ya no era la misma. Y aunque Shoko seguía siendo la misma de siempre, ahora había una tensión en cada interacción, una sensación de que lo que antes era solo trabajo y bromas inofensivas se había transformado en algo mucho más complicado. 3. Juego secreto. Yuji trataba de mantenerse enfocado en la misión. El grupo había sido enviado a un área infestada de maldiciones menores, y aunque no eran particularmente peligrosas, la acumulación de ataques podía desgastar incluso a los más preparados. Nobara, Megumi y él trabajaban en sincronía, eliminando a las criaturas con precisión y rapidez. Sin embargo, no podía evitar que su mente vagara, distrayéndose en momentos clave. Y cada vez que lo hacía, siempre volvía a lo mismo. Shoko. Desde aquella conversación en el comedor, la forma en que lo miraba y lo provocaba estaba grabada en su memoria. Nadie más parecía notar nada extraño, ni Nobara ni Megumi, pero Yuji no podía sacudirse la sensación de que había algo único en la forma en que Shoko lo trataba. Shoko siempre había sido profesional con todos, distante incluso. Cuando trataba a otros estudiantes o hechiceros, era cuidadosa, eficiente, pero nunca cercana. Su humor sarcástico y su actitud tranquila se mantenían, pero jamás cruzaba la línea como lo hacía con él. Con Yuji, las bromas, los toques, y esa extraña tensión que sentía cada vez que ella estaba cerca parecían ser exclusivos. Y eso lo inquietaba profundamente. Cuando terminaron la misión, Yuji suspiró aliviado. Quería un descanso, y tal vez un momento para despejar su mente. Pero justo cuando pensaba en escapar para descansar, recibió un mensaje de Megumi. Fusiguro. Shoko quiere verte en la enfermería, dijo con su tono seco de siempre. Parece que necesita revisar tu estado después de la misión. Yuji sintió como su estómago se revolvía. No es que no quisiera ver a Shoko, pero después de sus últimas interacciones, no sabía si podría manejarlo sin que su nerviosismo lo traicionara. Itadori.
Entendido, respondió con una sonrisa débil. Despidiéndose del grupo, el camino hacia la enfermería se le hizo más largo de lo habitual. Cuando llegó, empujó la puerta y, como siempre, ahí estaba Shoko, sentada en su escritorio. Ella lo vio entrar y una sonrisa ligera apareció en sus labios. Shoko. Ah, Yuji. Justo a tiempo, dijo con ese tono que lo hacía sentir observado de una manera diferente, más personal. Yuji se sentó en la camilla, sintiendo un extraño nerviosismo. Cada vez que estaba solo con ella, la atmósfera parecía cambiar. Shoko. ¿Te sientes bien? Preguntó ella, pero sus palabras tenían un matiz. Shoko no lo decía como una simple pregunta médica. Sus ojos lo observaban con un interés que iba más allá de su deber. Itadori. Sí, creo que estoy bien. Solo, cansado, respondió, intentando sonar relajado. Shoko se acercó lentamente, como siempre, pero esta vez el aire se volvió más denso a medida que ella acortaba la distancia entre ambos. Una vez frente a él, sus manos se posaron en su brazo, como si fuera a revisar algo, pero el toque fue suave, prolongado. Los dedos de Shoko trazaron un recorrido por su piel, más allá de lo necesario. Shoko. Tienes buen tono muscular para alguien que se lastima tanto, comentó ella con una sonrisa ligera, aunque debería hacer algo al respecto. No puedo dejar que mis pacientes favoritos se rompan tan fácilmente, Itadori. Yo, hago lo mejor que puedo, soltó una risa nerviosa, pero el calor en su rostro era innegable. Shoko. Lo sé, dijo ella, su voz baja, casi susurrante. Luego, añadió, pero ya sabes que siempre estoy aquí para arreglarte, solo a ti. Esa última frase lo descolocó completamente. Shoko no era de hacer comentarios así con nadie más. Con Megumi, Nobara o cualquier otro, siempre era estrictamente profesional, fría incluso. Pero con él, era diferente. Yuji podía sentirlo, y eso lo confundía y lo hacía cuestionarse lo que ella realmente quería de él. Itadori. ¿Por qué solo conmigo? Se atrevió a preguntar, su voz un poco más baja de lo que esperaba. Shoko lo miró con una mezcla de diversión y curiosidad, como si esa pregunta hubiera sido exactamente lo que esperaba. Dio un paso más cerca, quedando justo frente a él, lo suficientemente cerca para que Yuji pudiera sentir el calor de su presencia. Shoko. Porque eres especial, Yuji. Su tono no dejaba lugar a dudas. Era juguetón, pero también sugerente. El aire estaba cargado de algo que Yuji no podía definir. El corazón de Yuji latía con fuerza. Intentó no apartar la mirada, pero Shoko se inclinó hacia él, rozando su barbilla con los dedos, obligándolo a mirarla directamente. Sus ojos se encontraron, y por un momento, todo lo demás se desvaneció. Itadori. ¿Qué estás haciendo? Preguntó, su voz apenas un susurro. Shoko. Solo cuidando de ti. Nadie más lo hace como yo, ¿verdad? Sonrió, esa sonrisa que parecía saber más de lo que decía. Yuji sintió su cuerpo tensarse, no solo por el toque de Shoko, sino por el peso de sus palabras. Era cierto. Nadie más lo trataba de esa manera. Nadie más lo tocaba como lo hacía ella, con esa mezcla de cuidado y griega. Algo más. Algo que lo hacía sentir vulnerable. Shoko se retiró lentamente, rompiendo el contacto visual, pero el impacto de la cercanía seguía resonando en el ambiente. Shoko. Relájate, Yuji dijo, su tono volviendo a ser despreocupado. Solo te estaba examinando. Parece que estás en buenas condiciones, Itadori. ¿Eso es todo? Tragó saliva, su mente aún atrapada en lo que acababa de suceder. Shoko. Dejó escapar una risa suave, inclinándose ligeramente mientras recogía algunos papeles de su escritorio. Por ahora se giró para mirarlo una última vez antes de volver a concentrarse en sus tareas. ¿Sabes dónde encontrarme si necesitas más atención? Yuji se levantó rápidamente, aún sintiendo el calor en su rostro. Caminó hacia la puerta de la enfermería, sin saber muy bien qué pensar. A medida que salía, no podía evitar preguntarse por qué Shoko era así solo con él. Esa idea lo mantenía en un estado constante de tensión, mezclado con algo que no se atrevía a admitir. Una curiosidad creciente por lo que vendría después. Shoko, mientras tanto, lo miró salir con una ligera sonrisa en sus labios.
A diferencia de los demás, ella sabía cómo jugar con Yuji, cómo desarmarlo poco a poco. Y le gustaba. Solo con él, claro. 4. Relajación forzada. Después de su último encuentro con Shoko, Yuji no podía sacarse de la cabeza la extraña mezcla de emociones que sentía cada vez que estaba cerca de ella. La forma en que lo miraba, la cercanía física que se volvía más intensa con cada interacción, y esa sensación de que él era el único con quien Shoko se permitía ser así, era desconcertante. Más allá de lo físico, lo que lo afectaba era la tensión emocional que sentía cuando estaban juntos. Habían pasado unos días desde la misión, y Yuji pensaba que tal vez las cosas se calmarían. Pero al parecer, Shoko no tenía intenciones de dejar que eso sucediera. Un nuevo mensaje de Megumi lo convocaba a la enfermería, aunque esta vez no había ninguna misión reciente que justificara la llamada. Itadori. ¿Otra vez? Preguntó en voz alta, sorprendido y algo ansioso al leer el mensaje. Nobara. ¿Te volviste a lastimar? Comentó desde la distancia, sin ocultar el sarcasmo. Itadori. No, creo que es solo un chequeo, respondió, rascándose la cabeza mientras intentaba no pensar demasiado en lo que Shoko podría tener en mente esta vez. Con pasos lentos, llegó nuevamente a la enfermería. Como era habitual, Shoko estaba sentada detrás de su escritorio, hojeando unos papeles con aire despreocupado. Cuando Yuji entró, ella alzó la vista y sonrió, una sonrisa pequeña y sutil que él ya empezaba a conocer demasiado bien. Shoko. Yuji, justo a tiempo, dijo ella, cerrando los papeles y poniéndose de pie. ¿Pareces estresado? Yuji se detuvo en seco. No estaba seguro de cómo responder a eso. Desde el último encuentro, la tensión entre ambos era más evidente que nunca. El simple hecho de estar solo con ella en la misma habitación hacía que su corazón acelerara. Itadori. ¿Estresado? Repitió nerviosamente. Bueno, las misiones han sido intensas últimamente, Shoko. Dejó escapar una pequeña risa y caminó lentamente hacia él. Puede que sea eso. O puede que haya otra cosa que te tenga tan tenso. Sus palabras eran suaves, pero llenas de intención. Yuji sintió que el ambiente en la habitación cambiaba de nuevo, como siempre ocurría cuando ella se acercaba a él. Quería decir algo, pero las palabras se atascaban en su garganta. Shoko lo miró un momento, evaluándolo, como si pudiera ver más allá de lo que él quería mostrar. Shoko. Si estás tan tenso, deberías hacer algo al respecto, Yuji. No puedes seguir enfrentando maldiciones con todo ese estrés acumulado, dijo ella, como si estuviera tomando una decisión. Itadori. ¿Hacer algo al respecto? Parpadeó, confundido. Shoko. Un masaje, lo dijo como si fuera lo más natural del mundo, pero había algo en su tono que lo hizo sentirse nervioso de inmediato. Vamos, quítate la chaqueta y acuéstate en la camilla. Yuji se quedó paralizado. ¿Un masaje? ¿De Shoko? El solo pensamiento lo hizo enrojecer, pero antes de que pudiera responder, Shoko ya se había movido con la misma facilidad de siempre, sacando algunas toallas y ajustando el espacio como si todo estuviera planificado. Itadori. ¿Un masaje? No sé si, comenzó, pero la mirada tranquila de Shoko lo interrumpió. Shoko. Confía en mí, te hará bien. Solo relájate, Yuji. No es nada que no haya hecho antes. Su voz era suave, pero tenía esa autoridad sutil que hacía difícil contradecirla. Con un suspiro nervioso, Yuji obedeció. Se quitó la chaqueta lentamente, tratando de no pensar demasiado en lo que estaba a punto de suceder, y se acostó boca abajo en la camilla. Podía escuchar el sonido de Shoko preparándose, y la sensación de vulnerabilidad lo invadió al estar allí, a merced de sus manos expertas. El primer contacto fue suave, los dedos de Shoko presionaron ligeramente sobre sus hombros, y Yuji no pudo evitar tensarse aún más. Shoko. Relájate, Yuji dijo en tono divertido. Si te sigues poniendo así, no voy a poder ayudarte. Yuji intentó respirar hondo, tratando de calmarse. Pero cada vez que Shoko presionaba un punto tenso de sus músculos, una ola de calor recorría su cuerpo. Sus manos eran firmes, seguras, pero había algo en su toque que lo mantenía alerta. Shoko trabajaba con una precisión que casi parecía ir más allá de lo profesional. Shoko.
Tienes muchos nudos en los hombros, comentó ella mientras trabajaba demasiada tensión acumulada. Aunque me pregunto si toda esta tensión es solo por las misiones, Yuji cerró los ojos, intentando no pensar en la doble intención de sus palabras. Pero era imposible. Con cada movimiento, el toque de Shoko parecía hacerse más personal, más íntimo, y su respiración se volvía más pesada a medida que ella continuaba. Shoko. ¿Sabes? No suelo hacer esto por nadie más, dijo en voz baja, como si estuviera compartiendo un secreto. Normalmente no me involucro tanto con los estudiantes. Pero contigo es diferente. El corazón de Yuji latió con fuerza al escuchar esas palabras. Era exactamente lo que había estado sintiendo, pero escuchar a Shoko confirmarlo lo dejó aún más confundido. ¿Por qué él? ¿Qué lo hacía diferente? Itadori. ¿Por qué? Murmuró, intentando formar una pregunta coherente, pero Shoko lo interrumpió. Shoko. Porque eres especial, Yuji, susurró ella, su voz apenas audible mientras sus dedos bajaban lentamente por su espalda. No me malinterpretes, no es solo que me preocupe por ti, hay algo más. Shoko se detuvo un momento, dejando que sus palabras calaran profundamente. Yuji sintió como su cuerpo se tensaba de nuevo, pero no por incomodidad. Era esa tensión extraña, entre la atracción y el desconcierto, que lo mantenía atrapado en ese limbo entre querer alejarse y quedarse. Shoko. Además, te lo mereces. Trabajas más duro que los demás, siempre te estás empujando al límite. Es bueno que alguien se asegure de que te cuides también, añadió, con un toque de ternura en su tono que Yuji no había escuchado antes. Sus manos volvieron a sus hombros, y esta vez, la presión fue más ligera, casi como una caricia. Yuji no sabía cómo reaccionar. Por un lado, estaba agradecido por la atención, pero por otro, esa sensación de que había algo más en juego entre ambos lo mantenía alerta. Itadori. Shoko, comenzó a decir, intentando procesar lo que sentía, pero nuevamente ella lo interrumpió, como si no quisiera dejar que hablara. Shoko. No pienses demasiado. Solo disfruta el momento. Se inclinó ligeramente, y Yuji sintió su aliento rozando su cuello. A veces es mejor no pensar tanto, Yuji. Las palabras de Shoko resonaron en su mente. Yuji intentó relajarse, pero el calor que sentía cada vez que ella se acercaba hacía que su mente divagara en direcciones que no sabía si quería explorar. Algo estaba cambiando entre ellos, y aunque parte de él quería resistirse, otra parte, más profunda, comenzaba a rendirse a la tensión que ella creaba con tanta facilidad. Shoko, como siempre, lo había desarmado por completo. 5 palabras no dichas. Era uno de esos días tranquilos en la escuela de hechiceros. Las misiones estaban suspendidas por un tiempo, y Yuji finalmente tenía un respiro. Estaba en la cafetería, sentado junto a Nobara y Megumi, disfrutando de una conversación relajada mientras terminaban sus almuerzos. Nobara. Entonces, ¿qué dices, Yuji? Preguntó mientras comía con entusiasmo. Necesito a alguien que cargue las bolsas, y ya sabes que Megumi no es de ayuda. Megumi alzó una ceja pero no respondió, manteniéndose impasible como siempre. Yuji rió ante el comentario de Nobara, asintiendo. Itadori. Claro, no tengo nada mejor que hacer, dijo, contento de tener una actividad ligera y alejada del estrés de las misiones. Mientras seguían conversando, Yuji no pudo evitar sentir una presencia familiar a su espalda. La atmósfera cambió levemente, haciéndose más densa, y al girarse, vio a Shoko entrando en la cafetería. Su mirada se cruzó con la de Yuji, y una sonrisa pequeña pero significativa se dibujó en sus labios. Shoko. Yuji, ¿podemos hablar un momento? Preguntó, su tono casual pero con una intención que solo él parecía captar. Yuji sintió un leve escalofrío, pero asintió, levantándose de su asiento. Nobara lo miró con curiosidad, pero no dijo nada. Shoko lo guió hasta un rincón más apartado, lejos de las miradas de los demás. Shoko. He estado revisando tu archivo médico, y creo que deberíamos hacerte un examen general, dijo, sin rodeos, aunque su tono era tranquilo. Sus ojos lo miraban con esa mezcla de profesionalismo y algo más que siempre lo ponía nervioso. Yuji se tensó al instante.
Desde su último encuentro, había intentado evitar pasar demasiado tiempo a solas con Shoko. Sabía que cada vez que estaban juntos, las cosas tomaban un rumbo inesperado, y aunque parte de él no quería admitirlo, no estaba seguro de poder manejarlo. Itadori. ¿Un examen general, ahora? Preguntó, tratando de sonar despreocupado, pero sabía que ella podía ver a través de él. Shoko asintió lentamente, sus ojos observando cada reacción suya. Sí, sería mejor hacerlo hoy. No podemos dejar que acumules demasiado estrés en tu cuerpo. Quiero asegurarme de que estés bien en todos los aspectos. Yuji sintió su corazón acelerarse. Sabía que el examen general de Shoko implicaba más que solo un chequeo médico rutinario. Cada interacción con ella últimamente venía cargada de una tensión que lo mantenía alerta, y no estaba seguro de querer repetir esa experiencia tan pronto. Itadori. Lo siento, Shoko, pero, le prometí a Nobara que iría de compras con ella, dijo, tratando de sonar casual, pero sabía que la excusa no iba a ser bien recibida. Ya sabes cómo es, no me dejará vivir tranquilo si cancelo. Por un momento, Shoko lo miró en silencio, y Yuji sintió un cambio en su expresión. Su sonrisa seguía en su rostro, pero algo en su mirada había cambiado. La ligera frialdad que emanaba hizo que Yuji se sintiera aún más incómodo. Shoko. Entiendo, dijo, su voz suave pero con un filo apenas perceptible. Parece que tus prioridades están claras. El comentario cayó con el peso de una piedra en el estómago de Yuji. No había gritos, ni reproches, pero la manera en que lo dijo lo hizo sentir como si hubiera cometido un grave error. El ambiente entre ellos se volvió más denso, y Yuji pudo sentir una tensión diferente, una que no estaba marcada por el coqueteo o la cercanía física, sino por algo más oscuro. Itadori. No es que no quiera, comenzó, intentando calmar la situación, solo que ya tenía este compromiso. Puedo ir mañana, o cuando quieras después, Shoko. No te preocupes, Yuji. Estoy segura de que Nobara sabrá apreciarlo más que yo, interrumpió Shoko con una sonrisa. Después de todo, solo soy tu médica. Supongo que mis exámenes no son tan importantes. Yuji abrió la boca para responder, pero no supo qué decir. La forma en que Shoko lo miraba, tan calmada y serena, lo hacía sentir como si hubiera fallado en algo, aunque no estaba seguro de qué. Su tono no era agresivo, pero las palabras estaban cargadas de una frialdad que nunca había sentido provenir de ella. Itadori. Shoko, yo, no quise decir que, Shoko. No te preocupes, dijo, cortándolo de nuevo, su sonrisa ahora aún más controlada. Ya hablaremos más tarde. Espero que disfrutes tus compras. Shoko se dio la vuelta, y Yuji se quedó de pie, viendo cómo se alejaba. Nunca había sentido esa clase de tensión con ella, una mezcla de culpa y frustración que no podía explicar. Por primera vez, no se trataba solo de la atracción o el nerviosismo que sentía cuando estaban juntos. Esta vez, Shoko había dejado claro que no estaba contenta, aunque lo había hecho de una manera tan sutil que Yuji apenas podía procesarlo. Regresó a la mesa, donde Nobara y Megumi lo esperaban. Nobara lo miró con una ceja levantada. Nobara. ¿Y eso? Preguntó. ¿Qué querías, Shoko? Itadori. Nada, solo, quería que me hiciera un examen general. Tragó saliva, sintiendo aún el peso de la conversación. Nobara. ¿Un examen general? Frunció el ceño. Eso suena aburrido. Vámonos de compras. Necesito nuevos zapatos. Yuji asintió, pero mientras salía de la cafetería con Nobara y Megumi, su mente seguía atrapada en lo que había sucedido. La forma en que Shoko lo había mirado, su tono controlado pero lleno de reproche, no podía sacárselo de la cabeza. Sabía que algo había cambiado entre ellos, y no estaba seguro de cómo iba a enfrentar lo que vendría después. 6. Silencio. Había pasado una semana desde la última vez que Yuji e Itadori hablaron. Desde ese incómodo intercambio en la cafetería, Shoko había estado ausente. Yuji no la había visto ni en los pasillos ni durante las horas de descanso, lo cual no era normal. Estaba acostumbrado a verla casi a diario, ya fuera en la enfermería o en alguna reunión del grupo. Pero ahora, la falta de su presencia era más notable de lo que habría imaginado.
Durante ese tiempo, Yuji intentó enfocarse en sus entrenamientos, pero algo lo distraía constantemente. La conversación con Shoko seguía repitiéndose en su mente, su voz calmada, pero cargada de una frialdad que nunca había experimentado. Sentía que había algo no resuelto entre ellos, pero no sabía cómo enfrentarlo. Fue durante una de las sesiones de entrenamiento más intensas que algo salió mal. Un mal movimiento durante un ejercicio con Megumi le provocó una lesión en el tobillo. Aunque intentó ignorarlo al principio, el dolor se volvió lo suficientemente intenso como para no poder continuar. Megumi lo observó, frunciendo el ceño. Fushiguro. Necesitas ir a la enfermería, Yuji dijo con firmeza, sin darle opción a negarse. Yuji suspiró, sabiendo que tenía razón, pero no podía evitar sentirse nervioso por lo que estaba por venir. Tendría que enfrentarse a Shoko después de una semana sin hablar. Aunque quería aclarar las cosas, no estaba seguro de cómo ella lo recibiría. Llegó a la enfermería cojeando, con el corazón latiendo un poco más rápido de lo normal. La puerta estaba abierta, y cuando entró, ahí estaba ella, sentada detrás de su escritorio, revisando algunos papeles como siempre. Cuando lo vio entrar, su expresión fue completamente neutral, pero Yuji notó la leve rigidez en su postura. Shoko. ¿Qué te ha pasado? Preguntó, su tono tan profesional que casi le dolió escucharla así de distante. Itadori. Me torcí el tobillo durante el entrenamiento. Pensé que tal vez podrías revisarlo, se aclaró la garganta, tratando de mantener la compostura. Shoko asintió sin decir nada más, poniéndose de pie para acercarse a él. Había una extraña tensión en el aire, y Yuji la sintió con más fuerza a medida que ella se acercaba. Shoko no hizo contacto visual mientras lo ayudaba a sentarse en la camilla, y esa frialdad lo hizo sentir aún más incómodo. Ella se agachó, comenzando a examinar su tobillo con precisión, pero sus movimientos eran más mecánicos que de costumbre. Ya no había esa suavidad en su toque, ni esa cercanía extraña que lo había puesto nervioso en otros momentos. Esta vez, todo parecía distante, como si él fuera solo otro paciente más. Shoko. Te torciste el ligamento, dijo ella en tono impersonal, nada grave, pero necesitarás reposo y hielo durante unos días. También te vendaré para evitar que se hinche más. Yuji asintió, pero no pudo evitar sentirse incómodo. La forma en que lo estaba tratando, como si fuera un extraño, lo incomodaba más que cualquier otro tipo de tensión entre ellos. La frialdad de Shoko era casi peor que su comportamiento anterior, lleno de insinuaciones y bromas. Mientras ella vendaba su tobillo, Yuji decidió que ya no podía soportarlo más. Itadori. Shoko, comenzó, pero no estaba seguro de cómo seguir. ¿Te pasa algo? Shoko. No levantó la vista, manteniendo sus manos ocupadas mientras terminaba el vendaje. No, ¿por qué lo preguntas? Dijo, su voz tranquila, pero con ese filo pasivo-agresivo que lo hizo estremecer. Itadori. Es solo que, parece que has estado un poco distante. No hemos hablado en una semana, frunció el ceño, sintiendo que el ambiente se volvía aún más tenso. Shoko finalmente levantó la vista, y la mirada que le lanzó era fría pero llena de algo más, algo que Yuji no podía descifrar completamente. Había una mezcla de resentimiento y algo más que lo desconcertaba. Shoko. ¿Una semana? Repitió ella, con una sonrisa pequeña y sarcástica. Bueno, supongo que has estado ocupado. Yuji no entendía del todo a qué se refería, pero podía sentir que algo más estaba en juego. Su corazón comenzó a latir con más fuerza cuando Shoko se incorporó, cruzando los brazos mientras lo miraba fijamente. Shoko. ¿La pasaste bien de compras con Nobara? Preguntó, su tono neutral, pero cargado de una tensión subyacente que lo hizo sentirse culpable sin saber por qué. Yuji parpadeó, sorprendido por la pregunta. No esperaba que ella trajera eso a colación, y mucho menos de esa manera. Itadori. ¿Qué? Dijo, algo desconcertado. Bueno, sí, fue divertido, pero, ¿eso tiene algo que ver con esto? Shoko dejó escapar una pequeña risa, pero no era una risa de diversión. Era más bien una risa amarga, como si se burlara de sí misma o de la situación. Shoko.
No, claro que no tiene nada que ver, respondió ella, pero su tono la delataba. Es solo que parece que tienes tiempo para algunas cosas, pero no para otras. Yuji sintió un nudo formarse en su estómago. Ahora entendía a qué se refería. Estaba claro que ella seguía molesta por lo que había sucedido en la cafetería. Pero no sabía cómo manejar la situación sin empeorarla. Itadori. Shoko, yo no fue que no quisiera hacerme el examen, dijo, tratando de explicarse, solo que ya había hecho planes con Nobara, y no quería cancelarlos en el último minuto. Shoko lo miró, y aunque su expresión seguía siendo tranquila, Yuji podía ver el leve resentimiento en sus ojos. Shoko. Entiendo, dijo ella, en un tono que claramente indicaba que no lo entendía del todo, pero, ¿sabes? Parece que siempre tienes tiempo para todos los demás, excepto para mí. El comentario lo golpeó como una bofetada. No era algo que hubiera esperado escuchar de Shoko, alguien que siempre parecía tan indiferente y profesional. Pero ahora, estaba claro que había algo más profundo en juego. Itadori. No es así, replicó Yuji, sacudiendo la cabeza. No es que te esté evitando ni nada parecido. Shoko lo observó en silencio durante unos segundos, antes de dar un paso hacia él, acercándose lo suficiente como para que Yuji sintiera la familiar tensión entre ambos. Su mirada era intensa, como si intentara leer algo en él, como si quisiera una respuesta que él no sabía cómo darle. Shoko. Entonces, ¿qué es, Yuji? Preguntó finalmente, su voz suave pero cargada de emoción contenida. ¿Por qué siempre parece que soy la última opción? Yuji no supo qué responder. No había una respuesta fácil. Sabía que algo había cambiado entre ellos, pero no estaba seguro de cómo manejarlo. Lo único que podía hacer era mirarla, sintiendo la culpa y el desconcierto arremolinarse dentro de él. Shoko. No importa. Solo, cuida tu tobillo, ¿de acuerdo? Finalmente apartó la mirada, suspirando suavemente, sin esperar una respuesta. Shoko se dio la vuelta y salió de la sala, dejando a Yuji solo, una vez más, con más preguntas que respuestas. 7. Nuevo comienzo. Al día siguiente, Yuji caminaba por los pasillos de la escuela de hechiceros, con un propósito claro en mente. Había pasado toda la noche dándole vueltas a lo que Shoko le había dicho, y aunque aún no sabía exactamente cómo manejar la situación, sabía que no podía dejar las cosas así. La tensión entre ellos era palpable, y no quería que esa distancia se convirtiera en algo permanente. Cuando llegó a la puerta de la enfermería, respiró profundamente. No sabía cómo Shoko reaccionaría a su presencia, pero tenía que intentarlo. Empujó la puerta y entró con cautela. Shoko estaba, como siempre, detrás de su escritorio, revisando unos informes médicos. Levantó la vista al escuchar la puerta abrirse, y cuando sus ojos se encontraron, Yuji pudo notar la leve tensión en su rostro. Sus ojos se estrecharon ligeramente, y dejó los papeles a un lado antes de inclinarse hacia atrás en su silla. Shoko. ¿Otra lesión, Yuji? Preguntó, su tono distante, pero con un matiz de sarcasmo que no pudo ignorar. ¿Qué te duele esta vez? Yuji se detuvo por un momento, observando su expresión. Era evidente que ella estaba esperando una respuesta superficial, pero él no iba a seguir con ese juego. Itadori. No vine por ninguna lesión, dijo, su voz firme pero suave. Vine, por ti. Las palabras flotaron en el aire entre ambos, y pudo ver cómo la expresión de Shoko cambiaba sutilmente. Al principio parecía sorprendida, pero luego volvió a esa neutralidad cuidadosamente calculada. Sin embargo, había una leve rigidez en sus movimientos cuando se levantó de la silla, cruzando los brazos mientras lo miraba desde su lugar. Shoko. ¿Por mí? Preguntó ella, arqueando una ceja con un toque de escepticismo. ¿Y qué necesitas de mí, entonces? Yuji se acercó más, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Sabía que no iba a ser fácil. Había algo más profundo en juego aquí, algo que requería más que simples disculpas. Shoko era alguien compleja, y su relación, aunque nunca había sido completamente definida, estaba claramente en una encrucijada. Itadori.
Quería hablar de lo que pasó ayer, empezó, manteniendo su mirada fija en la de ella. Siento que algo quedó mal entre nosotros, y no me gusta que estemos así. Shoko lo observó en silencio, su mirada evaluativa, como si estuviera decidiendo si realmente quería tener esa conversación. Finalmente, suspiró, soltando sus brazos y apoyándose en el borde de su escritorio. Shoko. ¿Y qué es lo que crees que quedó mal, Yuji? Preguntó, su tono más suave, pero aún cauteloso. Yuji sabía que esta era su oportunidad. Tenía que ser honesto con ella, y también consigo mismo. Itadori. Sé que he estado distante últimamente, admitió, rascándose la nuca con nerviosismo, y que tal vez no te he dado la importancia que te mereces. No quise hacerte sentir que no eras importante para mí, pero creo que lo hice sin darme cuenta. Shoko lo observaba, pero no lo interrumpía. Yuji continuó, sintiendo que debía aclarar sus pensamientos antes de que la conversación se descarrilara. Itadori. No sé cómo explicarlo. Siempre que estoy contigo, me siento nervioso, en el buen sentido, pero también me preocupa hacer algo mal. Y ayer, cuando te dije que iría de compras con Novara en vez de quedarme para el examen, nunca fue mi intención ignorarte. Shoko lo miraba con una intensidad que hizo que Yuji se sintiera aún más nervioso. Pero al menos ella lo estaba escuchando, y eso era un buen comienzo. Itadori. Simplemente, tomó aire, decidiendo ser completamente honesto. No quiero que las cosas estén mal entre nosotros. Me importa lo que pienses de mí, y no quiero que pienses que te estoy evitando. Porque no lo estoy. Shoko se quedó en silencio por unos segundos que parecieron eternos. Finalmente, dejó escapar un pequeño suspiro, descruzando los brazos y caminando hacia la camilla, donde se sentó. Parecía estar procesando todo lo que él había dicho, y Yuji pudo ver que sus defensas comenzaban a bajar. Shoko. No es solo que me hayas dejado plantada con el examen, Yuji dijo finalmente, su tono más sincero y menos distante. Es que siento que a veces no me tomas en serio. Como si fuera solo tu médica y nada más. Y no sé por qué, pero eso, me molesta. Yuji sintió un pequeño nudo en el estómago al escucharla hablar de esa manera. Sabía que Shoko rara vez expresaba sus emociones de manera tan abierta, lo cual hacía que cada palabra fuera más importante. Itadori. Te tomo en serio, Shoko dijo, acercándose a la camilla y sentándose a su lado. No sé por qué he sido tan torpe con esto, pero quiero que sepas que me importas. Mucho. Ella lo miró de reojo, como si intentara evaluar si estaba siendo sincero. Finalmente, después de unos segundos de tensión silenciosa, Shoko dejó escapar una risa suave, casi resignada. Shoko. Eres un idiota, Yuji dijo, pero su tono ya no era frío ni distante. Pero al menos eres un idiota honesto. Yuji sonrió, aliviado de ver que la tensión entre ellos comenzaba a disiparse. Shoko lo miró con una mezcla de afecto y cansancio, como si estuviera agotada por mantener esa fachada distante todo este tiempo. Shoko. Supongo que puedo perdonarte esta vez, dijo, su tono ahora mucho más relajado. Pero la próxima vez, no te escaparás tan fácil. Yuji dejó escapar una carcajada, sintiendo cómo la atmósfera finalmente volvía a algo más familiar, más cómodo entre ellos. Itadori. Trato hecho, respondió con una sonrisa. Prometo no volver a fallarte. Shoko lo observó por un momento más, sus ojos buscando algo en los de él, como si quisiera asegurarse de que realmente hablaba en serio. Finalmente, pareció satisfecha con lo que vio, porque su sonrisa se volvió un poco más sincera. Shoko. Bien, dijo, levantándose de la camilla. Ahora, ¿de verdad no te duele nada esta vez? Itadori. No esta vez. Solo vine a arreglar las cosas contigo, negó con la cabeza, divertido. Shoko asintió, y por primera vez en una semana, la tensión entre ambos se disipó por completo. A medida que la distancia emocional se desvanecía, Yuji sintió que, aunque su relación aún era complicada, estaban en un lugar mucho mejor. Sabía que las cosas no siempre serían fáciles con Shoko, pero estaba dispuesto a intentarlo. 8. Deseo. Una nueva misión había sido asignada a Yuji, esta vez más compleja y delicada de lo que solía enfrentar. La tarea consistía en infiltrarse en una antigua mansión abandonada que había sido recientemente ocupada por maldiciones de nivel medio.
La misión no era particularmente peligrosa en sí, pero requería sigilo y una estrategia meticulosa para deshacerse de las maldiciones sin causar demasiada destrucción. Junto a él, sus compañeras de misión eran Shoko, quien se encargaría de monitorear la situación desde una distancia segura, y Mei Mei, conocida por su precisión y experiencia en operaciones de infiltración. Yuji no estaba del todo seguro de cómo se sentía con respecto a esta combinación. Aunque confiaba plenamente en las habilidades de ambas, la tensión reciente entre él y Shoko aún le daba vueltas en la cabeza, mientras que la presencia de Mei Mei, con su actitud despreocupada y su capacidad para manipular la situación a su favor, le añadía una capa de complicación. El plan era claro. Él y Mei Mei se infiltrarían en la mansión, mientras Shoko los monitoreaba a través de sus transmisores desde una ubicación segura, lista para intervenir si algo salía mal. Cuando llegaron al punto de inicio, Shoko se despidió brevemente de ambos, deseándoles suerte. Sus palabras fueron profesionales, pero Yuji pudo sentir una ligera incomodidad en el aire. Shoko mantuvo su distancia física y emocional, como si intentara poner una barrera entre ellos para no dejarse afectar por lo que pudiera ocurrir. Yuji y Mei Mei avanzaron en silencio hacia la mansión, y, tras unos minutos de caminar, llegaron al umbral de la antigua construcción. Mei Mei, como era de esperar, llevaba el control desde el principio, guiando a Yuji con una calma que resultaba un tanto intimidante. Aunque confiaba en ella, había algo en la manera en que lo miraba y hablaba que siempre lo hacía sentir como si estuviera jugando un juego del que desconocía las reglas. A través de los transmisores, Shoko los mantenía al tanto de los alrededores, alertándolos de cualquier cambio en la energía maldita en las cercanías. La voz de Shoko era fría y metódica, como si estuviera centrada en su papel de apoyo. No había rastros de la tensión emocional que habían compartido en los días anteriores. Sin embargo, pronto, Yuji comenzó a sentir que el verdadero desafío de esta misión no era la infiltración en sí, sino manejar la dinámica entre él y Mei Mei. En cuanto cruzaron la entrada de la mansión, el ambiente sombrío y el silencio se rompieron cuando Mei Mei, con una sonrisa astuta, empezó a jugar su propio juego. Mei Mei. Así que, Yuji, dijo en un tono suave, mientras avanzaban por el oscuro corredor, qué curioso verte de nuevo en una misión conmigo. Pensé que estarías más interesado en mis habilidades la última vez, pero parece que Shoko te tiene bastante distraído. Yuji tragó saliva, sintiéndose incómodo de inmediato. Mei Mei tenía ese tono, ese tipo de insinuación sutil que siempre lo descolocaba. Aunque no le respondiera de inmediato, ella seguía con sus provocaciones, como si disfrutara viendo cómo se tensaba bajo la presión de sus palabras. Desde su lugar de monitoreo, Shoko podía escuchar claramente la conversación a través de los transmisores, y aunque intentó mantener la compostura, una leve frialdad comenzó a apoderarse de ella. Sabía cómo era Mei Mei, y también sabía que la hechicera nunca perdía una oportunidad para poner a prueba a los demás, especialmente cuando veía la posibilidad de provocar reacciones. Lo que no esperaba era sentir una punzada de molestia al escuchar cómo Mei Mei dirigía sus insinuaciones a Yuji. Mei Mei. Te ves un poco tenso, Yuji continuó, mientras caminaba ligeramente delante de él, ¿es por la misión? ¿O tal vez por algo más personal? Yuji se mantuvo en silencio, concentrado en seguir adelante y no dejarse distraer. Pero era evidente que Mei Mei estaba decidida a presionarlo. Mei Mei. No te preocupes, añadió, girando su cabeza para mirarlo por encima del hombro. Si algo va mal, estaré aquí para ti, para asegurarme de que te sientas cómodo. No necesitas Shoko para eso, ¿verdad? Yuji apretó los dientes, tratando de enfocarse en la misión y no en las provocaciones de Mei Mei. Sabía que Shoko estaba escuchando todo, lo cual lo hacía sentir aún más incómodo. Estaba atrapado entre dos mujeres cuyas personalidades contrastaban enormemente, y no tenía idea de cómo navegar esa situación sin que todo explotara. Itadori. Mei Mei, deberíamos concentrarnos, respondió finalmente, tratando de sonar serio. Tenemos una misión, y si no nos enfocamos, podríamos meternos en problemas. Mei Mei soltó una pequeña risa, claramente disfrutando de su incomodidad. Mei Mei. Relájate, Yuji dijo en tono suave, estás demasiado serio.
No te haré nada que no quieras. Desde su puesto, Shoko no pudo evitar fruncir el ceño al escuchar las palabras de Mei Mei. Aunque su papel en esta misión era puramente de apoyo, no podía evitar sentirse afectada por lo que estaba oyendo. Había una mezcla de celos y frustración que comenzaba a crecer dentro de ella, una sensación que no era nueva, pero que se hacía más difícil de ignorar cada vez que Mei Mei coqueteaba de manera tan descarada con Yuji. Shoko. Itadori, mantén el enfoque, intervino por el transmisor, su voz más fría de lo normal. La energía maldita en la mansión está fluctuando. Debes estar atento a los cambios. Yuji agradeció la interrupción de Shoko, aprovechando la oportunidad para volver a concentrarse en la misión. Pero no podía negar que el ambiente entre los tres se estaba volviendo cada vez más tenso. Mientras avanzaban más profundamente en la mansión, Mei Mei, aunque seguía jugando su papel provocador, también comenzó a volverse más seria. La energía maldita se hacía más pesada, y pronto llegaron al corazón de la mansión, donde las maldiciones que habían venido a exorcizar comenzaron a manifestarse. Con una última sonrisa en dirección a Yuji, Mei Mei sacó su arma y se preparó para la batalla. Mei Mei. Supongo que el juego tendrá que esperar, dijo en tono ligero, antes de lanzarse hacia la primera maldición. Yuji, agradecido por el cambio de foco, hizo lo mismo, listo para enfrentar lo que les esperaba. Pero sabía que, aunque las maldiciones fueran derrotadas, la tensión entre él, Mei Mei y Shoko no desaparecería tan fácilmente. 9. Cena inesperada. La misión en la mansión había terminado sin complicaciones mayores. Mei Mei y Yuji habían logrado eliminar las maldiciones que habitaban el lugar con precisión, y gracias al apoyo constante de Shoko, no hubo sorpresas desagradables. Mientras se dirigían de regreso al cuartel, la tensión que había flotado en el aire durante la operación parecía desvanecerse. Pero Shoko, que caminaba unos pasos detrás de ellos, no podía sacarse de la cabeza las insinuaciones de Mei Mei hacia Yuji. Cuando finalmente llegaron a la base, Mei Mei, con su típica sonrisa despreocupada, se detuvo y se giró hacia sus compañeros. Mei Mei. Bueno, chicos, después de una misión exitosa como esta, creo que nos merecemos un descanso, ¿no creen? Dijo con tono ligero. ¿Qué tal si vamos a cenar? Conozco un lugar excelente. Mi invitación, claro. Yuji, que aún estaba algo agotado por la misión, dudó por un momento. No solía rechazar las invitaciones amistosas, pero tampoco estaba seguro de lo que implicaba salir a cenar con Mei Mei. Sabía lo persuasiva que podía ser y no quería quedar atrapado en otra situación incómoda. Sin embargo, antes de que pudiera contestar, Mei Mei lo miró fijamente, arqueando una ceja con una sonrisa juguetona. Mei Mei. Vamos, Yuji. Después de tanto esfuerzo, lo mínimo que podemos hacer es relajarnos un poco. No me digas que ya estás cansado, ¿o acaso me tienes miedo? Hizo una pausa breve, dejando su pregunta flotando en el aire. Yuji se sintió atrapado. No quería parecer débil o maleducado, y la presión en su tono lo hacía sentir que rechazar sería casi una ofensa personal. Finalmente, suspiró y asintió con la cabeza. Itadori. Está bien, iré, dijo, esbozando una sonrisa cansada. Pero no te acostumbres a invitarme a cenas. Shoko, que había estado en silencio durante la interacción, frunció ligeramente el ceño al escuchar la aceptación de Yuji. Estaba agotada por el día y tenía mucho trabajo pendiente en la enfermería, pero ver cómo Mei Mei lo presionaba para aceptar la invitación hizo que algo en su interior se tensara. No le gustaba la idea de dejar a Yuji solo con Mei Mei, especialmente después de lo que había escuchado durante la misión. Mei Mei. ¿Y tú, Shoko? Preguntó, lanzándole una mirada divertida. No pensarás quedarte aquí encerrada trabajando, ¿verdad? Un poco de aire fresco te haría bien. Además, podrías vigilar que Yuji no se aproveche de mí. El comentario de Mei Mei, aunque aparentemente inofensivo, estaba cargado de una sutil provocación, como si supiera exactamente cómo presionar los botones correctos. Shoko entrecerró los ojos, no muy segura de si la otra hechicera estaba bromeando o si realmente había un trasfondo en su invitación. Shoko. Tengo mucho trabajo, respondió con voz firme, y ustedes dos pueden manejarse perfectamente sin mí. Mei Mei soltó una risita suave, casi como si hubiera esperado esa respuesta.
Mei Mei. Oh, pero sería una lástima si te lo perdieras. Además, sería divertido compartir un rato los tres después de una misión tan bien ejecutada. Vamos, no seas aguafiestas, Shoko. Seguro que puedes dejar el trabajo para más tarde, ¿no? Yuji miró a Shoko con una expresión que mezclaba cierta incomodidad y súplica. Sabía que ella probablemente quería irse a descansar o volver a su trabajo, pero algo en su mirada le decía que prefería no dejarlo solo en esa situación. Shoko suspiró internamente. Realmente no tenía intención de pasar la noche cenando fuera, pero la idea de dejar a Yuji a merced de Mei Mei, después de lo que había escuchado durante la misión, le generaba una incomodidad que no podía ignorar. Además, aunque no lo admitiera en voz alta, sentía cierta necesidad de proteger la relación especial que tenía con él, y no iba a permitir que Mei Mei complicara más las cosas. Shoko. Está bien, respondió finalmente, su tono algo seco, como si se rindiera ante la insistencia, pero solo una cena rápida. Tengo cosas que hacer después. Mei Mei sonrió ampliamente, como si hubiera ganado una pequeña batalla. Mei Mei. Perfecto, dijo, complácida, prometo que será rápido y que la pasarán bien. Vamos. Mientras los tres salían juntos de la base y se dirigían hacia el lugar de la cena, Shoko caminaba unos pasos detrás de Yuji y Mei Mei, observando cómo la hechicera mayor seguía lanzándole comentarios juguetones a Yuji mientras éste intentaba mantener la compostura. Shoko sabía que Mei Mei era así, siempre jugando con las emociones de los demás, especialmente cuando encontraba a alguien vulnerable a su influencia. A medida que se acercaban al restaurante, Shoko no pudo evitar sentir una punzada de incomodidad. No era solo que Mei Mei fuera provocativa. Era que, en el fondo, sabía que Yuji era un blanco fácil para alguien tan astuto como ella. Pero al menos, estando presente, podría evitar que las cosas se salieran de control. Mientras entraban al restaurante, Yuji lanzó una mirada breve a Shoko, como buscando su aprobación o tal vez su apoyo silencioso. Y aunque Shoko no dijo nada, le devolvió la mirada con un leve asentimiento. Después de todo, estar allí, aunque no lo quisiera admitir, era su manera de protegerlo. 10. Bajo la mesa. El ambiente del restaurante era acogedor, iluminado suavemente por luces cálidas que creaban una atmósfera perfecta para una cena relajante. Sin embargo, Shoko no podía sacarse de la cabeza la incomodidad que había comenzado a crecer en su interior desde el momento en que Mei Mei había comenzado a tocar a Yuji durante el trayecto. Mientras caminaban hacia la mesa, Yuji iba entre las dos mujeres, quien estaba a su derecha no era otra que Mei Mei, que parecía disfrutar de la cercanía. Shoko notó cómo, en el camino, la mano de Mei Mei se deslizó discretamente sobre el brazo de Yuji, tocándolo con una familiaridad que hacía que un escalofrío recorriera su espalda. Una parte de ella quería decir algo, advertirle a Yuji que tuviera cuidado, pero el silencio se volvió abrumador. Yuji no parecía darse cuenta del juego de Mei Mei, sonriendo nerviosamente mientras intentaba mantener la conversación. Mei Mei, por su parte, no dejaba de hacer comentarios juguetones, riendo a carcajadas como si estuvieran en una situación completamente normal. Al llegar a la mesa, Yuji se sentó entre ambas, la presión del momento comenzaba a notarse. Mei Mei, con su habitual descaro, se acomodó más cerca de él, dejando que sus rodillas se rozaran sutilmente, como si fuera lo más natural del mundo. Shoko se sentó al otro lado, sintiendo cómo la tensión comenzaba a acumularse en el ambiente. A medida que avanzaba la cena, Shoko no pudo evitar observar a Mei Mei. Era como si estuviera en su elemento, disfrutando de cada instante y cada insinuación que hacía a Yuji. La comida llegaba a la mesa, pero para Shoko, todo parecía un telón de fondo de lo que realmente estaba sucediendo. Cuando Mei Mei empezó a hacerle preguntas a Yuji sobre su vida, su tono se tornó más íntimo, casi provocador. Mientras Yuji respondía, ella se inclinaba hacia él, dejando caer su mano en la parte superior de su muslo, acariciando suavemente su piel. La vista hizo que el corazón de Shoko se detuviera un instante. Yuji, por su parte, parecía completamente atrapado entre la risa nerviosa y el rubor que empezaba a aparecer en sus mejillas. Shoko podía ver que se estaba tensando cada vez más, su cuerpo rígido bajo la mesa.
Era evidente que no sabía cómo manejar la situación, y en sus ojos brillaba una mezcla de confusión y un ligero desasosiego. Mei Mei. ¿Te sientes bien, Itadori? Preguntó, sus ojos brillando con una diversión casi traviesa. Pareces un poco incómodo. Shoko tragó saliva, sintiendo como una ola de frustración y celos la invadía. Era la forma en que Mei Mei estaba jugando con él, manipulando la situación para que él se sintiera acorralado, atrapado en un juego que no había pedido jugar. Pero, en lugar de intervenir, Shoko optó por mantener la calma y no hacer una escena. Itadori. Todo está bien, solo, tengo un poco de calor, respondió, tratando de sonreír, pero su voz traicionaba su incomodidad. A Shoko le rompía el corazón verlo así, enredado en esa dinámica, sin saber cómo escapar. Mientras la cena continuaba, Mei Mei parecía cada vez más satisfecha, disfrutando del efecto que sus caricias tenían sobre Yuji. Por momentos, ella reía, como si todo fuera una gran broma, mientras que Yuji mantenía la sonrisa, pero sus ojos reflejaban un claro deseo de escapar de la situación. Shoko miró a Yuji, y en ese momento, comprendió que su propia incomodidad no solo provenía de la actitud de Mei Mei, sino también de la incapacidad de Yuji para ver lo que estaba sucediendo. Sabía que la intención de Mei Mei era provocar una reacción, y aunque su mente le decía que debía intervenir, una parte de ella temía que al hacerlo, pudiera hacer que las cosas se volvieran aún más incómodas. Finalmente, Shoko tomó un sorbo de su bebida y respiró hondo. Quizás lo mejor sería dejar que la cena siguiera su curso. Si Yuji estaba realmente incómodo, se daría cuenta y actuaría en consecuencia. Pero, mientras tanto, no podía evitar sentir que su papel como la protectora de Yuji estaba siendo puesto a prueba de una manera que nunca había imaginado. Mei Mei. ¿Quieres probar esto, Yuji? Preguntó, inclinándose un poco más, y a Shoko le pareció que la situación estaba fuera de control. Pero Yuji, aunque visiblemente tenso, simplemente sonrió y tomó un bocado de lo que ella le ofrecía. Shoko se sintió atrapada entre sus sentimientos, un conflicto interno que la hacía cuestionar su papel en esta extraña dinámica. Mientras observaba cómo Mei Mei continuaba jugando con Yuji, el malestar que había estado ignorando comenzó a crecer en su interior. La cena se convirtió en un campo de batalla emocional, y, a pesar de estar rodeada de luces cálidas y risas, Shoko se sintió más distante que nunca. 11. Disculpas. La mañana siguiente amaneció con un aire de incomodidad palpable en la base. Yuji Itadori se encontraba en su habitación, repasando en su mente lo que había sucedido la noche anterior. La cena con Mei Mei había sido una mezcla de risas y tensión, y aunque había intentado divertirse, no podía evitar sentirse abrumado por la forma en que ella había coqueteado con él. Pero lo que más le preocupaba era cómo había hecho sentir a Shoko. Decidido a arreglar las cosas, Yuji se dirigió hacia la sala médica. La puerta se abrió con un chirrido ligero, revelando a Shoko organizando algunos suministros. Su mirada se encontró con la de él, y en un instante, Yuji sintió una punzada de nerviosismo. Itadori. Shoko comenzó, sus palabras tropezando en su boca. Quería disculparme por lo de anoche. Shoko lo miró con sorpresa, pero su expresión se mantuvo serena, casi neutral. Se detuvo un momento y luego sacudió la cabeza. Shoko. No tienes que disculparte, respondió, su voz clara pero con un matiz de melancolía al final. Por más que me duela, no somos nada. Yuji frunció el ceño, sintiendo que esas palabras lo golpeaban. Sabía que tenía razón, pero eso no cambiaba cómo se sentía al respecto. Itadori. Tienes razón, dijo él, bajando la mirada, pero, aún así, no me gusta haberte puesto en esa posición. Shoko lo observó con una mezcla de interés y desdén, como si tratara de ver más allá de las palabras de Yuji. Shoko. No me gusta verte vulnerable con otras chicas, Yuji confesó, la sinceridad de su tono rompiendo la barrera de la cordialidad. Ver cómo Mei Mei te trató anoche, no fue fácil. La revelación de sus sentimientos dejó a Yuji sin palabras. Estaba claro que su compañera no solo se preocupaba por él. Había algo más profundo en su voz, algo que resonaba en su pecho. A pesar de la frialdad de sus palabras, el deseo de protegerlo brillaba en sus ojos. Itadori. Lo siento, Shoko. Nunca quise incomodarte.
Solo estaba tratando de ser amable, dijo Yuji, sintiendo un torbellino de emociones. Shoko. Ya lo sé, pero eso no cambia lo que siento. No puedo evitarlo. Shoko respiró hondo, intentando ordenar sus pensamientos. La idea de verlo tan expuesto a las manipulaciones de Mei Mei había encendido un fuego en su interior, y se dio cuenta de que no quería permitir que eso sucediera de nuevo. Shoko. Quizás la única forma de evitarlo sea actuar, declaró, más para sí misma que para él, aunque las palabras escaparon de sus labios como una promesa. Yuji levantó la vista, confundido por el cambio abrupto en la conversación. Shoko. ¿Actuar? ¿A qué te refieres? Shoko se cruzó de brazos, su mirada fija en Yuji, como si estuviera formulando un plan en su mente. Shoko. Si no puedo soportar verte vulnerable con otras chicas, tal vez sea mejor que no me veas así, respondió, el desafío titilando en su voz. Tal vez debería ser más directa contigo. Yuji frunció el ceño, sintiéndose aún más confundido por la súbita tensión en el aire. La idea de que Shoko quisiera actuar de una manera diferente con él le provocaba una mezcla de ansiedad y expectativa. Itadori. No entiendo. ¿Quieres decir que actuarías de otra manera? Preguntó, su voz apenas un susurro. Shoko. Sí, exactamente eso. Quiero que sepas que hay algo entre nosotros, que no quiero perderte en un juego de celos y vulnerabilidades. Si eso significa que tengo que ser más frontal en mis intenciones, entonces eso haré. Yuji sintió como su corazón latía con fuerza en su pecho. La revelación de Shoko lo dejaba en un estado de perplejidad. Siempre había habido una conexión especial entre ellos, pero nunca había imaginado que pudiera volverse algo más. Itadori. No quiero perderte tampoco, Shoko. Pero, ¿realmente crees que eso funcionará? Shoko se acercó un paso, su mirada ahora fija y determinada. Shoko. No lo sé, pero no puedo quedarme de brazos cruzados mientras otras chicas juegan con tus sentimientos. Tengo que hacer algo al respecto. Así que, ¿estás listo para lo que venga? La sinceridad en su voz resonó en el aire, y Yuji sintió como una chispa de esperanza comenzaba a encenderse dentro de él. Aunque la incertidumbre estaba presente, también había un destello de emoción. Tal vez, al final, el camino hacia una relación más profunda estaba más cerca de lo que pensaba. Itadori. Estoy listo, dijo finalmente, la decisión firme en su voz. Shoko asintió, una pequeña sonrisa comenzando a dibujarse en sus labios. Sabía que el camino que tenían por delante sería complicado, pero al menos, estaban dispuestos a enfrentarlo juntos.